Bendiciones familia de YouTube, estamos aquí muy contentos. Hoy vamos a tener otro nuevo video en nuestro canal. Hoy vengo a traerte un tema que sé que va a ser de edificación y va a ser de alumbramiento a tu vida. Yo vengo a hablarte las 5 mentiras, escucha esto, 5 mentiras que Satanás te está haciendo creer. Pero primero, vamos al game. Bien familia, y la primera mentira que Satanás siempre nos hace creer es que no hay consecuencia cuando pecamos. Y es algo que lo vemos desde el principio, incluso cuando vamos al libro de Génesis, cuando Satanás tuvo la conversación con Eva, que Satanás le había dicho a Eva que si comía del árbol no es que pasaría nada malo, sino es que sería igual que Dios. O sea, vemos que el enemigo siempre ha querido hacerle ver al hombre que aunque peque delante de Dios, no va a haber consecuencias, no va a pasar nada malo. Pero no es así. Siempre cuando nosotros pecamos delante de Dios, siempre hay una consecuencia negativa en eso que hacemos. ¿Sabe por qué? Porque el pecado a Dios no le agrada, y cuando sus hijos, nosotros, pecamos delante de Él, eso siempre va a traer una consecuencia negativa para nuestras vidas. Porque lo que menos Dios quiere es que nosotros nos acerquemos al pecado. Al contrario, lo que más Dios quiere es que sus hijos se alejen del pecado. Y esa es una mentira que vemos desde la historia, desde el principio, de que Satanás siempre nos ha querido ver, de que cuando pecamos no tenemos consecuencias. O sea, si pecamos, vamos donde Dios, le pedimos perdón y ya salimos de eso. Y pensamos que no vamos a tener consecuencias por eso. Y créeme que una consecuencia va a ser. ¿Sabes por qué? Porque Dios al hijo que ama lo corrige. Y cuando nosotros hacemos algo mal delante del Padre, ¿qué hacen nuestros padres? Hablando humanamente, nos castigan. Cuando éramos niños, cuando yo era niño y yo cometía algún pecado, vamos a decirlo así, o cometía algún error, mis padres me castigaban, me quitaban lo que a mí me gustaba o no me dejaban salir a jugar. O sea, siempre las cosas malas van a traer consecuencias malas. Incluso hay una ecuación que siempre hemos escuchado desde la escuela, donde dice que cada acción trae una reacción. No esperes que cuando tú pecas vas a esperar una reacción buena. Claro que no, siempre van a venir consecuencias malas para nuestra vida. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque siempre el enemigo va a quererte hacerte entender que aunque tú peques, tú simplemente le pides perdón a Dios y ya listo, y no va a haber consecuencias. Pero créeme que sí hay consecuencias, porque muchas veces cuando pecamos retenemos las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Y tenemos que tener mucho cuidado en esas cosas, porque el enemigo es muy astuto y lo que más va a querer es que tú te alejes de la presencia de Dios. Bien, segunda mentira que Satanás te quiere hacer creer, y es que te dará el mundo. Muchas veces Satanás es muy astuto, porque es muy diferente dar que ofrecer. Satanás tienes mucho que ofrecer, pero nada que dar. Incluso lo podemos ver en la Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 4, donde Satanás, cuando Jesús estaba en el desierto, lo puso delante de todos los reinos. ¿Y qué le dijo Satanás a Jesús? Si te postrares y me adorares, te daré todos los reinos de esta tierra. ¡Ey, qué insólito! Esta criatura dándole la creación a su creador. O sea, podemos ver que el enemigo siempre busca la manera de cómo persuadir al hombre a que se entregue a él. Por eso el enemigo te ofrece muchas cosas. Te ofrece dinero, te ofrece casa, te ofrece el empleo que tú tanto sueñas, te ofrece todas esas cosas que verdaderamente ya Dios la tiene para ti. En pocas palabras, el enemigo te ofrece lo que tú ya tienes. Entonces tienes que tener mucho cuidado, porque el enemigo siempre va a querer ofrecerte las cosas que ya te pertenecen. O sea, siempre el enemigo, hasta con el mismo Jesús, es insólito. ¿Cómo tú, sabiendo que tú estás hablando con el creador del mundo, le vas a ofrecer lo que ya él tiene? O sea, tienes que tener mucho cuidado, vuelvo y te repito, de que el enemigo siempre va a tratar de envolverte en una mentira para que tú no te despegues de él. O en pocas palabras, siempre va a hacerte entender de que tu dependencia depende de lo que tú ves y no del creador que está en los cielos, que se llama Jesús, que Él es el que tiene todo en tu vida.
Tercera mentira que el enemigo te está haciendo creer, y es que mientras más tú tienes, más feliz eres. Y es algo muy común en estos tiempos, donde la persona solamente vive por lo que tiene. Incluso muchas personas piensan que por tener castillo, por tener la mansión más grande, por tener el último iPhone, por tener el último Jordan, o por tener las últimas cosas materiales, piensan que con eso van a ser felices. ¿Y cuántas personas no conocemos que tienen un sinnúmero de millones de dólares, tienen todo lo que cualquier persona desearía tener, y aún así no son felices? Por eso el hombre tiene que entender de que tu felicidad no depende de lo que tú ves, tu felicidad depende de Cristo Jesús en tu vida. Tienes que tener ciertas cosas en tu vida y tener cuidado, porque el enemigo siempre te va a querer ofrecer las cosas para distraerte de lo que verdaderamente importa, que es Jesús en tu vida. Date cuenta de algo, que vivimos en un mundo donde vivimos del figureo, del que tú tienes y el que yo tengo. O sea, muchas personas ya no se enfocan en el propósito de Dios. Incluso hay personas que Dios lo bendice y a veces llegan a un nivel tan alto de bendición que muchas veces se desenfoca del propósito de Dios. Y lo que Dios no quiere es que cuando Él te bendiga, tú te desenfoques de Él. Todo lo contrario, mientras más Dios te da, más dale a Dios. No es que para Dios bendecirte tú tienes que darle todo. Claro, hay que darle nuestra vida a Jesús todo el tiempo. Pero lo importante es que cuando Dios te bendiga, no te desenfoque de lo que ya Dios plasmó para tu vida. No permita que el enemigo dañe el propósito que Dios tiene para tu vida. Así que te invito a que entienda de que no importa lo que tenga o no tenga, lo importante es que la presencia de Dios siempre esté en tu vida. Vamos a la cuarta mentira que el enemigo siempre te va a hacer creer, y es que cuando tú pecas, Dios no te va a amar. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa frase? Wow, pecaste, ya Dios no te va a ver más, ya Dios no te va a escuchar. ¿Cuántas veces no vemos eso en situaciones diferentes de nuestras vidas? O vemos esa situación en otras personas. Algo que el enemigo siempre va a querer es que tú te escondas de la presencia de Dios. O sea, en pocas palabras, lo que el enemigo siempre va a querer es que tú te ocultes de Dios. Muchas veces te va a entrar en tu mente donde que cuando tú pecas, Dios no te va a perdonar. Incluso vemos hoy en día en estos tiempos donde cuando cometemos un error, muchas personas te juzgan, muchas personas hablan mal de ti, muchas personas empiezan a decir un sinnúmero de cosas, que Dios no te va a perdonar, que Dios se alejó de ti, que Dios no te va a amar más. Y es una mentira bastante grande que el enemigo implanta en tu corazón. Porque date cuenta de algo, Dios dice en su palabra que tenemos que perdonar 70 veces 7. Si el mismo Dios te dice a ti que perdones 70 veces 7, ponte a calcular desde tu nacimiento hasta la edad actual que tú tienes, cuántas veces Dios no te ha perdonado por todos tus errores. Si te pones a sacar cálculo, son mucho más de 70 veces 7. Y si Dios te manda a ti a perdonar, ¿cuántas veces Dios no te perdona a ti? O sea, el enemigo siempre va a tratar, escucha esto, el enemigo siempre va a tratar de hacerte ver de que Dios en todo lo que tú hagas no te va a amar, y es mentira. Dios por encima de tu pecado te ama. Dios por encima de tu situación te ama. Dios por encima de tus errores te ama. Dios no necesita tus errores para amarte. Dios no necesita tu pasado para amarte. No importa las cosas que tú cometiste, aún Dios te ama. Porque incluso, aún Dios sabiendo cómo el hombre le iba a pagar, aún así Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario por amor a ti. Aún si Dios Dios sabía que nosotros le íbamos a fallar en estos tiempos, antes, no importa en la generación que estemos, y aún así Dios se entregó por amor a ti. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre da lo mejor para ti. Nunca creas esa mentira que porque tú cometiste un error Dios no te va a amar. Todo lo contrario. Ahí es cuando más Dios se acerca a ti para ayudarte. Ahí es cuando más Dios se acerca a ti para bendecirte. Porque lo que Dios más quiere es que tú siempre estés feliz. Y llegamos a la última, a la quinta mentira que el enemigo te va a hacer creer. ¿Y saben qué es? Que nunca vas a poder cumplir el propósito de Dios en tu vida. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 8 que a los que aman a Dios todas las cosas obran a bien. No importa los momentos que tú estás pasando,
por encima de esa situación, el propósito de Dios se va a cumplir sobre tu vida. Sin importar los acontecimientos que estés viviendo, Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Sin importar que tú no tengas nada en tus manos, ahí de la nada Dios va a sacar el propósito que tiene contigo para tu vida. Sin importar que el enemigo te ponga en tu mente que no importa quién tú fuiste en el pasado, Dios no ve tu pasado, Dios ve tu presente y el futuro que Él tiene para ti. Dios va a usar tu pasado como trampolín para bendecirte para lo que va a hacer contigo en el futuro. No te lleves de esa mentira que porque tú fuiste el peor cato, la peor persona del mundo, Él no te va a usar en su propósito. Ahí es cuando más Dios te va a empezar a usar, y para hacerle ver al hombre y al enemigo de que sin importar su situación, Dios no detiene su propósito. Tienes que tener en cuenta muchas cosas, personas que me están viendo en este canal, y es que Dios por encima de cualquier situación va a cumplir su propósito en tu vida. Nunca crea la mentira que el enemigo ponga en tu corazón. Nunca crea la mentira que el enemigo ponga en tus ojos. Nunca crea la mentira que el enemigo ponga en tus oídos. No importa la mentira que el enemigo ponga frente a ti. Sin importar todo eso, Dios te va a amar aunque peques. Dios te va a perdonar aunque cometiste el error de alejarte de Él. Dios te va a amar por encima de esta pandemia, y Dios te va a amar por encima de todo lo que venga para esta tierra, porque el amor de Dios es tan grande que cubre multitud de pecados. Así que ya tú sabes, Dios te bendiga. No olvides comentar, dale like, suscribirte, activa la campanita y comparte esto con un amigo, con cualquier persona, porque sé que esto va a ser de mucha bendición para ti. Dios te bendiga.